Don Francisco Pérez es el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Y a mí me parece interesante preguntarle por qué se han preocupado de esto que tan poca gente se preocupa, que es qué horizonte tienen los jóvenes. Don Francisco, muy buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, primero, enhorabuena porque se han preocupado de alguien que se preocupa, pues poca gente se preocupa, la verdad. Y luego, además de los números que les salen, ¿qué impresión tienen ustedes después del estudio? Bueno, efectivamente, nosotros hemos intentado hacer una radiografía muy amplia de la situación de los jóvenes españoles y hemos considerado muchas dimensiones de esa situación, ¿no? Tanto las que tienen que ver con la educación como con el mercado de trabajo, como cómo esto influye en el proceso de emancipación de los jóvenes. También hemos intentado hablar de sus actitudes y de su futuro, ¿no? Es decir, las dificultades en el mercado de trabajo proyectan zonas de sombra sobre lo que puede ser incluso su jubilación, ¿no? Y el resultado de todo eso es doble. En primer lugar, que efectivamente los problemas de los jóvenes españoles son muy importantes, en particular con lo que sucede en el mercado laboral, que condiciona, como decía hace un momento, su emancipación, la formación de una familia independiente, la decisión de tener hijos, etcétera. Pero también hemos subrayado que las generaciones no son todo homogéneo. Hemos subrayado la heterogeneidad dentro de los jóvenes españoles y, bueno, justamente al subrayar esa heterogeneidad, uno de los aspectos que aparece es que, a pesar de los problemas que tiene la educación en España, sigue siendo un potente mecanismo de ascenso social cuando se accede a los niveles superiores de educación fundamentalmente, ¿no? Entonces, esa doble idea de problemas graves y heterogeneidad sería la conclusión general del estudio. Quizás es un error hablar de la situación de los jóvenes como si todos estuvieran en la misma situación. Esto pasa en general en la sociedad con muchísimos problemas. Bueno, y en toda Europa está pasando. Hay una desigualdad regional, casi por barrios, que es una cosa, que es un fenómeno bastante nuevo. De los últimos 20 años se está pasando en toda Europa. Sí, vivimos en un mundo que es complejo y muy complejo. Y por tanto, aunque por un lado necesitamos imágenes de conjunto de lo que sucede, porque esa complejidad a veces resulta inmanejable, conviene que no la olvidemos, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo, un doble riesgo. En primer lugar, de simplificar en exceso las cosas. En segundo lugar, de no identificar, junto a los que padecen los problemas más graves, cuáles son las claves de aquellos que los padecen menos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los jóvenes españoles, ¿no? Pues, bueno, ¿qué hay detrás de aquellos que efectivamente están teniendo las mejores oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son las claves de esa situación más favorable, ¿no? Y eso, para identificarlo, requiere prestar atención a la heterogeneidad. Bueno, y ahí, Manuel Llamas, ahí hay una cuestión que el otro día hacíamos precisamente un estudio en Libre Mercado, y es que esa gente con las mejores oportunidades se quiere ir. Pues sí, se quiere ir y de hecho se van. Y se van. Hay 500.000 de jóvenes que deciden emigrar al extranjero con el fin de tener un futuro mejor. El estudio que han realizado tanto el IBIE como la Fundación BBVA pone el acento precisamente en cuáles son los problemas estructurales de la juventud española. Uno de ellos está relacionado con el tema de la educación. España tiene una de las tasas de abandono escolar y de fracaso escolar más altas. Ya es la más alta de Europa, por encima de Italia, del este, la peor. Y también existen problemas en cuanto a que en algunos niveles de formación la educación no se adapta a las necesidades reales de la empresa, y hay muchos jóvenes españoles que se han formado, tienen
tienen estudios, pero no trabajan de lo que han estudiado. Es que no saben trabajar en lo que produce. Entonces, claro, eso es un problema, pero lo más preocupante, y como bien estaba comentando el director del IBIE, por un lado está el problema de la educación. Es cierto que la educación sigue siendo un factor de movilidad social importante, los jóvenes que tienen una mayor formación tienen mayores oportunidades laborales, pero la tragedia de este país, a mí lo que realmente me preocupa es el dato de que incluso los mejor formados, los más cualificados, claro, es que las oportunidades laborales que se ofrecen en España son infinitamente peores o muy desfavorables en comparación con las que pueden ofrecer países como Alemania, como el norte de Europa, como Inglaterra, como Irlanda, como Estados Unidos, donde básicamente por el mismo trabajo, el mismo puesto de trabajo de ingeniero, de informático, de arquitecto, ganan 2-3 veces más que en España. Y claro, eso supone una fuga de talento muy sustancial. Talento que hemos pagado. El caso para mí más flagrante es el de los médicos y el de los profesores. Los profesores, ellos han entrado hace muchos años, ya con Maragall, el PSOE se cargó la educación pública, porque todos eran niños pijos que habían estudiado en Oxford como Maragall con becas de Franco. Entonces, claro, así no se siente lo que es la escuela pública. O la escuela pública es un mecanismo de descenso social y no un contenedor de parados, o no sirve para nada, sirve para perpetuar la pobreza en los más pobres. A mí no hay cosa que me indigne más. Yo he estudiado con beca desde los 10 años y he estado toda la vida estudiando con beca. Mi generación es la primera que masivamente los chicos y las chicas, además a la vez, en los años 60, entran en la universidad, mayoría de chicas, por cierto, que se mantiene hasta hoy, por primera vez en la historia, con las becas del Patronato de Igualdad de Oportunidades. O sea, yo hoy no puedo esperar que mis hijos, ni te digo mis nietos, puedan tener la educación pública de calidad que tuve yo. Es que no existe, es que ya no hay aquellos profesores, es que no hay ese sistema que era de mérito. Tú tenías que esforzarte. Ahora puedes pasar de curso con 3 suspensos. Teníamos que aprobar la media de 7 para repetir y por supuesto que conservábamos la beca, porque era nuestra obligación estudiar. Ese sentido del esfuerzo que tenía la sociedad española en los 60, bueno, es que duplica la renta per cápita en poco más de una década. ¿Por qué? Porque era el espíritu de la época y cuando hay dinero se mete en educación y eso produce un salto extraordinario. Había escuelas de maestría industrial, de escuelas sindicales, se trabajaban, eran cursos eran 3 años, de los que se hacían, no eran 5 como en la universidad, pero salían colocados. Pero es que acabamos la universidad y salíamos colocados. Es decir, si es que estaba lógico, estaba, digamos, engarzado. Se cargan la educación primaria, se cargan el esfuerzo, se cargan la enseñanza media y te aprueban por conocimiento del medio, de la ortiga y del cardo, adiós. Pero si es que el PISA último de Cataluña, que no saben entender una oración que han escrito ellos. Se escriben una frase y no la saben explicar. Es dramático. Cataluña, una zona riquísima que mete una cantidad de dinero en la educación tremendo. Afecta desde luego, o sea, desde el punto de vista, hay 2 problemas estructurales. Uno es el educativo y otro es el productivo. Porque, o sea, lo que hay que preguntarse es ¿por qué en España los jóvenes cobran mucho menos que en el resto de Europa y por qué hay una mayor precariedad laboral? Uno de los factores clave que analiza muy bien este estudio, llamado Presente y Futuro de la Juventud Española, es que la base del problema radica en la precariedad laboral. España tiene la tasa de paro más alta de Europa, no solo a nivel general, sino también a nivel de los jóvenes. La tasa de paro ronda el 28% entre los menores de 25 años. En Alemania no llega al 6%. Esa es una. O sea, hay muchos jóvenes que no encuentran trabajo. Hay muchos jóvenes que encontrando trabajo, ese trabajo es temporal, es precario, está mal pagado, mal remunerado en comparación con otros países. Por lo tanto, es un problema educativo y es un problema, desde mi punto de vista, también productivo.
las empresas ofrecen salarios más bajos porque son menos productivas, porque el tamaño empresarial es más bajo. Y eso tiene mucho que ver con las políticas públicas y es otro de los puntos importantes que trata este trabajo. Y es que además los jóvenes no solo tienen un problema educativo, un problema laboral y un problema también de calidad de vida en cuanto a que su salario es más bajo, etcétera, sino que además, como representan un porcentaje cada vez más pequeño de la población, tampoco reciben la atención de los poderes políticos para preocuparse de sus problemas. Los políticos están a otras cosas. Porque hay menos votos. Porque hay menos. Ahí, don Francisco, esta cuestión, digamos, el horizonte psicológico, que esto es algo muy difícil de medir, pero que sin embargo todo apunta ahí. Es decir, aún así en España la calidad de vida es muy buena. Incluso en zonas pobres se vive bastante mejor que en zonas ricas de Estados Unidos, digo en la vida cotidiana. Pero claro, el horizonte psicológico te lleva a irte. Y esto ¿cómo se puede medir, don Francisco? O sobre todo, ¿cómo se puede empezar a cambiar? Por ejemplo, el otro día me dieron un informe, me parece que era de Alicante, de cómo estaba mejorando el nivel en la educación básica en Alicante, la educación básica y el bachillerato elemental que hemos dicho siempre, no sé cómo le llamarán ahora, por los profesores y por los alumnos. Es decir, hay una conciencia de esa precariedad y por lo tanto se está produciendo un fenómeno de esfuerzo. Al menos esto era una parte además de la Comunidad Valenciana que siempre ha sido muy dinámica y cambia más rápidamente que otras, como pasa con la de Madrid. Otras no cambian, ni para bien ni para mal, ¿no? Pero esto, don Francisco, el horizonte psicológico de que un joven se esfuerce, porque si se esfuerza puede conseguir algo, ¿esto cómo se puede ir modificando? Bueno, en ese aspecto, como en otros tantos, lo que suceda en la escuela es muy importante, desde luego, también en la familia, pero hay que tener en cuenta que el ámbito de las familias es más heterogéneo, debería ser más heterogéneo que el de la escuela, ¿no? Y por tanto, la capacidad de aportar a quienes no tienen un entorno favorable en sus familias otro tipo de elementos, como por ejemplo esa cultura del esfuerzo, es una responsabilidad más importante de la escuela. Yo creo que cuando se observa cuál es la situación de los jóvenes en los que los problemas son más graves, por ejemplo, ese cerca de 1 millón de jóvenes que llamamos ninis, es decir, que ya tienen edad de trabajar pero ni estudian ni trabajan, cuando se mira cómo se ha formado, qué ha dado origen a esa situación, lo que encontramos es una acumulación de circunstancias que se da con más frecuencia en personas que vienen de un entorno socioeconómico desfavorable, que empiezan tarde por falta de oferta adecuada a la educación infantil y por falta también de recursos para poder llevar, ojo que a veces la educación infantil representa un esfuerzo que no está al alcance de todas las familias, ¿no? Porque está menos subvencionada que otros niveles educativos. Hay un problema de retraso en el comienzo, hay un problema de que aparecen dificultades que implican repeticiones y que favorecen el abandono temprano, y cuando se deja la escuela en el momento en el que finaliza la educación obligatoria y la formación no va más allá, y cuando además a veces cuando se deja la escuela los conocimientos adquiridos son escasos, la evidencia nos dice que las dificultades de inserción laboral son particularmente graves. Dicho de otra manera, que muchas veces no se encuentra empleo y se permanece en el desempleo corriendo un fuerte riesgo de exclusión social. Por tanto, por esa razón, una de las cosas que es más importante, nosotros lo decimos en las conclusiones del estudio, es el refuerzo de la atención a estos jóvenes que padecen los mayores riesgos, ¿no? Yo creo que, puesto que conocemos que la situación de llegada al final del proceso educativo no es la misma, y sabemos que para algunos a partir de ese final, que es demasiado temprano, las dificultades son mayores, ahí es donde habría que apuntar de manera muy decidida. Es decir, cuando nosotros hablamos de falta de atención a ciertos problemas de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes que padecen mayores dificultades, lo que queremos decir es que, bueno, si sabemos que hay cerca de 1 millón de ninis, las políticas públicas deberían estar permanentemente orientadas a la reducción de ese enorme
colectivo, porque eso significa muchas dificultades para el riesgo de las etapas de la vida, ¿no? Pero fíjese que, volviendo a la idea de la heterogeneidad, tenemos por una parte problemas en los resultados del sistema educativo, pero también, como decían ustedes, problemas de absorción de las capacidades por el tejido productivo. Dicho de otra manera, la paradoja que se produce entre los problemas de empleo aquí y las oportunidades de empleo fuera, lo que significa es que algunas de las cuestiones que subrayamos respecto de la falta de preparación de los jóvenes españoles no parecen apreciar las empresas de otros países. Por tanto, hay varias cosas mezcladas, ¿no? En algunos casos hay un problema de falta de preparación, en otros casos hay un problema de falta de oportunidades que tiene que ver con un tejido productivo en el que van avanzando las demandas de cualificación que mejor se corresponden con la preparación actual de los jóvenes españoles, pero no lo suficiente. Bueno, ahora cuando miramos cuál es el porcentaje de puestos de alta cualificación en el tejido productivo español, vemos que ha mejorado mucho y los jóvenes ocupan una parte cada vez mayor de esos puestos que requieren alta cualificación. Pero a pesar de todo no absorbemos adecuadamente. Detrás de los ingenieros que emigran o de los médicos que emigran está una insuficiente capacidad de absorción, ¿no? Y esto tiene que ver con la transformación del tejido productivo español, que tiene que ser más intensa y más orientada hacia el conocimiento de lo que es hasta este momento. Bueno, y la última cuestión, Manolo, estamos ante hay 1 millón de gente que ni estudia ni trabaja y tampoco quiere un empleo, porque hay un montón de empresarios que quieren contratar a gente, por ejemplo, en Navidades o en épocas estacionales, y de ninguna manera la gente prefiere la paguita. Que este es otro problema psicológico, que es el acostumbramiento al vivir precario, pero digamos maleando por aquí, por allí, vagueando por aquí, la paguita por allá, la abuela, el tío, otro que me da no sé qué, y al final el cobrar en negro, porque esto lo que lleva es a una economía sumergida de una precariedad absoluta donde ya no se mira nada. Y es trágico que es que no haya gente para recoger la fresa en Huelva, cuando hay 100.000 parados en toda la zona del suroeste de Andalucía, que no hay, que no se encuentran, y hay parados. Es otra de las grandes paradojas, como bien estaba comentando don Francisco, del mercado laboral español, ¿no? Pues estamos viendo la paradoja de la juventud española con el tema de los problemas de formación, pero también con problemas de oportunidades laborales, porque incluso aquellos que tienen una alta cualificación, jóvenes muy preparados, resulta que en España no encuentran una salida laboral acorde a su formación o una carrera profesional que les permita prosperar y llevar una vida pues con un alto nivel económico, acorde a su nivel educativo, y por eso decide emigrar. Esa es una de las paradojas. La otra paradoja, justo lo que estás comentando, Federico, ¿cómo es posible que España, con la tasa de paro más alta de la Unión Europea, del 12%, hay casi 3 millones de personas que están en paro, y sin embargo las propias empresas dicen que en muchos casos tienen auténticos problemas para encontrar trabajadores? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa que se está instaurando en España algo que, como bien ponías como ejemplo, Argentina, tiene que ver con el asistencialismo. La paguita. La paguita. Vivir del Estado, como decían del comunismo. Ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Aquí hay un problema relacionado con las políticas activas de empleo, que son de todo menos activas, porque los servicios públicos de empleo está demostrado que no sirven para recolocar parados, sirven para gestionar la tramitación de la prestación. Para que se coloquen liberados sindicales, liberados de la penosa costumbre de trabajar, que desconocen. Lo de ayer del salario mínimo, esta mañana lo comentábamos con este mendrugo, que se pone chulo, pues si no hay acuerdo, se impondrá el acuerdo, pero entonces es que no hay acuerdo, no sabes lo que significa acuerdo, no saben nada. O sea, son una pandilla de petardos, pero de un nivel kirchneriano, o sea, son Kisilovs. Es que es auténtica basura lo que tenemos. Esta mañana, cuando vi las declaraciones del niñato este chulángano, el Pérez Rey digo, pero este tío,
Pero este tío que se ha creído. ¿Pero quién se ha creído que es? Si no aceptan el 4%, prepárense por Pues vamos a poner el 8. El 8%. Hombre, no, el 14. Y pone el salario mínimo de 7.000 euros. Total, el papel lo aguanta todo. Pero lo que hay que preguntarse desde el punto de vista es por qué España tiene una tasa de paro juvenil del 28%, insisto, y Alemania tiene una tasa de paro juvenil del 6%. Curiosamente, esto normalmente no se dice, pero hay muchos países donde no hay salario mínimo. Y sin embargo ¿qué hace? O al menos hay un salario mínimo diferenciado en función de determinados colectivos, franjas de edad, donde los jóvenes no tienen salario mínimo, bueno, etcétera. Y becarios que hasta pagan por aprender, cosa que luego recuperan. Y facilita la contratación de trabajadores. Y estas son las diferencias en las que nos tenemos que fijar para intentar mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Entonces, a mí me parece paradigmático que países como España tengan una tasa paro del 28%, países del resto de Europa, porque el resto de Europa tienen tasas de paro inferiores al 10%, del 12%, del 14%, y hay que preguntarse por qué. Y ahí es donde hay que centrarse, como bien estaba comentando don Francisco, en cuáles son las claves de las políticas públicas. Y, sin embargo, en España no se pone el acento en eso. Pues se está en otras cosas que no tienen nada que ver con resolver los problemas reales de la gente. Pues don Francisco Pérez, don Manuel Llamas, muchas gracias. Seguiremos dando la matraca con esto porque es lo más importante que pasa en España. Así se suicida un país. Es decir, cuando la gente más joven y que más vale se tiene que ir, siempre pongo el ejemplo de los médicos. Madrid necesita y tiene dinero para pagar a 10.000 médicos y no hay manera de conseguirlo. No los pueden conseguir. Cualquiera quiere ser médico en Madrid, pues no pueden. Madrid quiere contratar médicos porque tiene dinero para ello y tiene una expectativa de crecimiento de 1 millón de personas más en los próximos 10 años. Mínimo 1 millón. De clase media, media alta. Mucha viene de Hispanoamérica con buena formación y quiere una buena educación. Que no hay médicos. Pero es que no hay buenos maestros. Pero sí te escriben con faltas de ortografía. Si el BOE sale ya con faltas de ortografía. En fin. Pues vamos a continuar. Seguimos a la República de los Tontos.